En este caso, jóvenes, queremos hacer el ejemplo 3, el ejemplo 6, que se trata de encontrar el área de la región acotada por las curvas tales. ¿Ok? Fíjense que en este caso nosotros no tenemos algo así como gráficas de funciones. Bueno, en el caso de esta ecuación lineal sí, pero en este caso esta ecuación no nos da, no podemos decir que y es función de x, más bien viene siendo una ecuación que produce una curva, ¿ok? Por eso entonces estamos enfocados, ¿verdad?, en encontrar el área acotada acotada por las curvas, en este caso estas dos curvas, ¿verdad? Bueno, para eso vamos a ir a Desmos porque en Desmos nos permite, por ejemplo, ver mucho más claro cómo se comportan estas curvas y nosotros identificar cuáles son los intervalos de integración apropiados. Por ejemplo, una de las curvas es y cuadrado es igual a 1 menos x. Muy bien. Y la otra curva es, por ejemplo, 2y es igual a x más 2. ¿Ok? Bien. Bueno, y esto es lo que tenemos. Fíjense, jóvenes, entonces cuando nos dicen, ¿verdad? Cuando a nosotros nos dicen encontrar el área de la región acotada por estas dos curvas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a esta región que está delimitada entre, ¿verdad?, estas dos curvas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Para eso, pues, tenemos que saber algunos asuntos. Por ejemplo, estos puntos son importantes, ¿ok? Estos puntos de intersecciones. Y eso es lo que vamos a tener ahora en la pizarra, ¿ok? Vamos a copiar eso en la pizarra para tener muy claro cuál va a ser, ¿verdad? A partir de ese análisis geométrico, cuál podría ser entonces la integración apropiada. Bueno, fíjense, jóvenes, aquí lo que nosotros queremos es la integral, ¿verdad? De esta área, ¿verdad? O sea, la integral de esta área que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver si colocamos otro color. Esto es lo que nosotros deseamos, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora bien, observen lo siguiente. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, podríamos ir desde -8, ¿verdad? Desde -8. Fíjense que tenemos estas dos curvas, ¿verdad? Hasta 0. Aquí hasta 0. Eso podría ser entonces nuestra primer integral. ¿Ok? Vamos a ver. En este caso, nosotros tenemos que el área es igual, ¿verdad? Desde -8, ¿verdad? Hasta 0, de dos curvas. Por ejemplo, esta curva es muy fácil asignarle un, un nombre, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos que esto es y es igual a 1 medio x
más 1. ¿Ok? Fíjense que lo que hice fue despejar para y. ¿Ok? Despejar para y. Por lo tanto, aquí la recta en este tramo desde -8 hasta 0, como la recta está por encima de, es mayor, ¿verdad? En sus valores, en ese intervalo, por encima de esta parábola que mira hacia la izquierda, ¿verdad? Pues por lo tanto, esa va a ser nuestra primera función que vamos a escribir aquí en ese intervalo. Esto sería un medio x más 1. Ahora, menos la ecuación que tiene que ver con este brazo de esa parábola, ¿verdad? Ahora bien, para nosotros escribir esa parábola, fíjense que aquí salen de esta ecuación, salen que dos ecuaciones implícitamente. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, una ecuación describe este brazo en el semiplano inferior. Por ejemplo, esa es y es igual al negativo de 1 menos x. ¿Ok? Esa sería la primera. Entonces, la raíz positiva sería es esta de acá. ¿Ok? Entonces, esta de acá, vamos a tener que esto es y es igual a positivo raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Ok? Por lo tanto, aquí lo que en realidad nosotros tenemos son tres ecuaciones. ¿Ok? O dos ecuaciones, pero una define a dos ecuaciones o funciones implícitamente, ¿verdad? Vamos entonces a colocarle un color distinto para que ustedes vean esto muy claro. Vamos ahora a este brazo, vamos a colocarlo acá en verde, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a asignar acá en verde. Por ejemplo, y es igual a positivo y es igual a positivo raíz cuadrada de 1 menos x, ¿ok? Esa sería esa curva. Ahora bien, bueno, pues ya nosotros sabiendo cuál es la ecuación asociada a este brazo que queda en el semiplano inferior, nosotros vamos a tener aquí que esto es igual a negativo raíz cuadrada de 1 menos x, ¿ok? Muy bien. Esta integral lo que hace es que me determina esta área de aquí. Esta área de aquí, esta primera área. ¿Ok? Vamos a llamarle a esto área 1. ¿Ok? Esta viene siendo prácticamente lo que es A1. Ahora, la otra área que nosotros vamos a sumar es esta. Viene siendo esta. ¿Ok? Esta es A2. ¿Ok? ¿Y cómo nosotros calculamos A2? Pues fíjense, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Ahora, a esta integral le vamos a sumar la integral desde 0 hasta 1. Fíjense que qué curva está por encima de qué otra, ¿verdad? Esta curva en verde está por encima de esta curva morada. Por lo tanto, nosotros tenemos, siempre vamos a escribir la curva que sea mayor sobre ese intervalo menos la curva que es inferior, ¿verdad? Y esta entonces integral viene siendo la que nos va a dar el área de A2, ¿ok? La suma de estas dos integrales nos van a dar el área de esta región acotada por esas dos ecuaciones que se podrían ver por estas tres curvas por separado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en este caso, fíjense que para resolver este ejercicio, nosotros teníamos que considerar dos integrales distintas, ¿verdad? O sea, considerando dos pares de funciones distintas. En una, la función de la recta, luego de esta parábola. En otra, este brazo de la parábola comparado con esta parábola, ¿ok? Con otro brazo de la parábola. No hubo otra manera de hacerlo, ¿verdad? En este caso es porque nosotros estamos considerando que los rectángulos que se están formando en esta región acotada están
¿en qué formato? Está en un formato, ¿verdad? Una orientación que vertical. O sea, aquí el delta X o el ancho de los rectángulos está ¿en qué eje? En el eje horizontal, ¿verdad? Pero este ejercicio en particular es un caso donde conviene integrar, realizar esta integración utilizando ¿qué? Utilizando lo siguiente, por ejemplo, rectángulos que tengan una orientación horizontal, ¿ok? Y esa es la idea, ¿ok? Y hacia eso nos vamos a dirigir. Yo lo que voy a hacer es que este ejercicio se lo voy a dar como asignación para su estudio independiente, ¿ok? Pero vamos a realizar este ejercicio utilizando otras integrales, considerando en vez de x, o sea, de estos anchos, ¿verdad? De estos anchos de rectángulos, de estos rectángulos que están con una orientación vertical, vamos a considerar una orientación ahora horizontal, ¿ok? Vamos a ver cuál es la ventaja grande de hacer eso. Bueno, fíjense de lo siguiente. Yo voy a borrar aquí, por ejemplo. Y ahora nosotros vamos a tener dos curvas, las dos curvas iniciales, ¿verdad? Una curva viene siendo la curva que está en azul, o sea, que es la ecuación de una recta, ¿verdad? Que viene siendo esta de aquí. Y la otra viene siendo, por ejemplo, esta curva, ¿verdad? Que es como una parábola con orientación hacia la dirección negativa en el eje horizontal. Observen, aquí podríamos tener algo así, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, en vez de despejar para Y, vamos a despejar para X. ¿Ok? Vamos a despejar para X. Y observen lo que nosotros tenemos. De esta curva, si nosotros despejamos para X, tenemos que esta curva, por ejemplo, si despejamos para X, sería entonces X es igual a 2y menos 2. ¿Ok? Y de esta curva, si nosotros despejamos para X, ¿qué nosotros obtenemos? Nosotros obtenemos, ¿verdad? Que esta curva va a estar dada por la siguiente ecuación. X es igual a ¿qué? Por ejemplo, a 1 menos y cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora lo que nosotros vamos a comparar es la gráfica que está más hacia la derecha menos la gráfica que está hacia la izquierda, ¿verdad? Y entonces los rectángulos ahora van con esta orientación, observen, van con esta orientación, ¿verdad? Tienen esta orientación. De esa manera, nosotros solamente vamos a requerir la integral de qué? Para obtener el área de esta región acotada, solamente vamos a considerar una integral. ¿Ok? Y esta integral va a ir, por ejemplo, en el eje de Y, ¿verdad? Va a ir desde dónde a dónde. Por ejemplo, desde negativo 3 en Y, ¿verdad? Hasta aquí, hasta 1 en Y, ¿ok? Por lo tanto, fíjense, ahora lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Fíjense que lo que hicimos fue, en vez de integrar con respecto de X, porque vimos que no nos convenía, estamos integrando con respecto de Y. Ahora bien, fíjense, tenemos ahora vamos desde negativo 3 en Y hasta 1 en Y. Aquí vamos a colocar la función ¿verdad? Más grande, o sea, superior. En este caso, la función superior es la que queda a la derecha.
Por ejemplo, en este caso tenemos esta expresión. Sería entonces 1 menos y cuadrado menos la expresión, la gráfica la curva que nos queda a la izquierda, ¿verdad? En este caso, tal expresión. Fíjense, 2y menos 2 y todo esto. Ahora, el diferencial no estamos integrando con respecto de x, sino con respecto de y, ¿ok? Lo otro, estudiantes, lo otro es prácticamente lo mismo, porque recuerden que esto es una variable ficticia, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a proceder de igual manera. Vamos a arreglar los términos aquí. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos tal cosa, esto es igual. Fíjense que tenemos y cuadrado, ¿verdad? Primeramente, luego negativo tanto, y negativo es positivo, más este son 3. ¿Ok? Evaluamos la integral. Esto sería, por ejemplo, negativo y al cubo sobre 3, negativo sobre 2. Estos dos cancelan, ¿verdad? Más 3y. Todo esto se va a evaluar desde 2, o desde negativo 3 hasta... ¿Por qué escribí 2? Esto es 1, ¿verdad? Esto es 1. Esto es 1 y esto es 1. No sé por qué escribí 2. Hasta 1, ¿ok? Entonces, ahora vamos a seguir de largo. Fíjense, aquí si evaluamos en 1, estamos diciendo que vamos a obtener, en este caso, negativo 1/3. Luego, en este caso, estos dos cancelan, ¿verdad? Se simplifica y nos da a negativo 1. Y luego, más 3. Muy bien, ahora menos. Vamos a evaluar la expresión en negativo 3. Si evaluamos la expresión en negativo 3, fíjense que aquí al tener un 3 al cubo, se elimina con este 3 a la 1, nos queda un 3 al cuadrado. Pero como es 3 al cubo negativo, sale negativo, con este negativo es positivo, por lo tanto sería positivo 9. Aquí, ¿qué tenemos? Si la potencia es cuadrada, par, no importa el signo, ¿verdad? Pero nos cancela este signo, por lo tanto sería ahora negativo 9. Y observamos que aquí es 3 por negativo 3, que es negativo 9. Por lo tanto, esta área nos va a dar, por ejemplo, en este caso tenemos 2, ¿verdad? Tenemos algo así como 1/3 más 2. Y fíjense que aquí tenemos que buscar denominadores comunes. Ahora, menos todo esto, estos dos cancelan, me queda simplemente negativo 9 por negativo, es positivo 9. Y aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos, por ejemplo, 6 menos 1, 5, ¿verdad? Por lo tanto, sería entonces 5 sobre 3 más 9, ¿verdad? Pero este 9 lo podríamos colocar de esta manera, ¿verdad? Sería entonces 27 sobre 3, por lo tanto nos da a 32 sobre 3, jóvenes, ¿ok? Vamos a corroborar si ese es el resultado. En este caso, ¿verdad? Tenemos que sí, que es 32 sobre 3, ¿ok? Y lo que yo quería que ustedes vieran con este ejercicio es que no en todos los casos nos conviene integrar sobre el eje horizontal. En este caso, nosotros vimos que era mucho más conveniente integrar sobre el eje vertical, ¿verdad? Y obtuvimos que esta integral de aquí, ¿verdad? Perdón, el área de esta región de aquí viene siendo A, que es igual a 32 sobre 3 unidades cuadradas, ¿ok? Y eso fue lo que nosotros apreciamos. Muy bien. Bueno, jóvenes, ya con eso hemos culminado este ejemplo. Y bueno, y con eso también hemos culminado la teoría y la unidad del módulo de integración, ¿ok? Eso sería todo, jóvenes.